Flaxo el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas y su tesis de doctorado estudia las paradojas de la inclusión en la escuela media a partir de un estudio de las invenciones que emprenden sus propios profesores, así que está muy ligada al tema de la jornada. Los profesores que van a formar parte del panel son el profesor Diego Lencina, la profesora Reina Robledo, la profesora Leila Rucci y Débora Correa. Bueno, no sé el orden que tenemos, no sé quién va a ¿Empezamos por aquí? Bueno, muy bien. Bueno, dar la bienvenida ya a esta instancia, ya vienen desde la mañana, y agradecer la invitación de compartir para escuchar justamente las invenciones. Cuando me invitaron, eso me resultó muy como interesante de poder compartir, sala de profesores, decían aquí, bueno, compartir experiencias y sobre todo eso, escuchar las invenciones que cada uno va realizando cotidianamente. Así que bueno, vamos por aquí y cada uno se presenta como le gusta, 10-15 minutos, así abrimos después la conversación. Bueno, mi nombre es Reina Robledo, trabajo en la escuela media número 1, soy profesora de secundaria, de lengua y literatura. En realidad no solo trabajo en esa escuela, trabajo en 3 escuelas del conurbano bonaerense. Estoy todo el día en contacto con adolescentes. Bueno, creo que el tema son las estrategias, ¿no? ¿Qué sucede en la escuela actual? ¿Cómo llegar a los chicos? Que es un poco lo que se estuvo hablando hoy. En mi caso, todavía tengo muy arraigado lo de la formación, lo que dejó en mí mi Instituto de Formación Docente. Así que quizás me cueste innovar permanentemente. Sí soy ecléctica, trato de combinar distintas teorías, distintas estrategias, pero siento, después de haber escuchado hoy todo lo que se dijo aquí, gracias, que todavía estoy un poco estructurada, me cuesta desestructurarme, ¿sí? Si bien trabajo en escuelas donde en algunos casos hay un alto grado de violencia, que se manifiesta en el lenguaje, por ejemplo, que se manifiesta en esa negación a poder leer, inclusive las trabas en poder comprender lo que se lee, que fueron las temáticas que estuvimos abordando hoy. Muchas veces me replanteo, porque nunca trabajé en primaria, por ejemplo, ¿no? Cuando recibo a los chiquitos de primer año, que son niños todavía, están en ese periodo de transición, de adaptación a la escuela secundaria, que no sé si está mal lo que yo pienso, ¿no? Yo sé que el proceso de lectoescritura es un proceso de muchísimos años, que no termina con la escolarización primaria. Pero cuando me han tocado casos, por ejemplo, de niños copistas, porque me han tocado 2 o 3 casos, este año en media 1 tuve 2 casos de niños en esa situación, ahí es donde yo empecé a replantearme qué estrategias, cómo llegar a ellos. Fue muy complicado, ¿sí? Todavía no he logrado, por ejemplo, en el caso de un alumno que abra la carpeta, por ejemplo, o que lea algo, mucho menos comprender, ¿sí? Así que, bueno, me cuesta eso de rever estrategias, sí, me cuesta. Lo que sí implementé, por ejemplo, fue un taller de ortografía con unas especies de fichas que fuimos repartiendo. En algunos casos había algunas predeterminadas y otras las fuimos modificando con lo que se pudo, con las herramientas que tuvimos, ¿sí? Ellos hacían los ejercicios, después se autocorregían, se intercambiaban fichas, por ejemplo, y bueno, algunos resultados en el caso de la lengua escrita obtuve. En el caso de la lengua oral, por ejemplo, con este grupo tan complejo, tuve que optar, desde mi conocimiento, desde mi formación académica, trabajar como para ver si podía llegar a ellos las variedades lingüísticas. Trabajamos desde lo dialectal, ¿sí? Ellos elaboraron unas especies de entrevistas, 3 o 4 o 5 preguntitas, ¿no? Para realizar a sus familias, a los conocidos, por ejemplo, qué tipos de palabras
utilizan sus abuelos, sus padres, que ellos jamás utilizarían, o qué palabras ellos descubrieron en la escuela que sus familias nunca utilizan. Y a partir de eso fuimos elaborando, teniendo un acercamiento de lo que era un dialecto, ¿sí? Luego de allí pasamos a lo que es la lengua o la variedad adolescente, ¿no? En cuanto a lo que es un cronolecto, según las edades de los hablantes, qué tipo de palabras, cómo es el uso del léxico de esos chicos, teniendo en cuenta el contexto también, ¿no? El contexto social en el que ellos viven. Bueno, también hicimos un trabajo con respecto a eso. Y bueno, surgieron trabajos escritos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el nivel y las problemáticas. No sé si la palabra es problemática, para mí es un problema con el que yo me encuentro, ¿no? Cuando uno diagnostica que uno está preparado para una situación ideal, para un alumno ideal, ¿no? Que es con eso que salimos del profesorado, y encontrarse con la realidad del aula hace que uno, bueno, tenga que ver de qué manera puede dar algunos, los contenidos que sí, si bien son prescritos. Acá había un compañero que decía que sí, es una realidad. Nosotros tenemos una cantidad de contenidos prescriptos que podemos ir fijando cómo darlos. A lo mejor lo secuenciamos de una manera a principio de año, presentamos nuestros proyectos, pero eso se va modificando, porque es flexible, porque tenemos que ver qué sucede con cada grupo a partir de un diagnóstico. Pero es lo que se nos pide desde la institución, ¿sí? Así que bueno, yo considero que estoy todavía un poco atada digamos, a esto, ¿no? Tan estructurado, me cuesta desestructurarme. Y lo que sí intenté con el grupo que, cuando viniste, Claudia, el año pasado, que estuvimos trabajando, introducir el uso de las tecnologías. Ese era un grupo totalmente diferente, también de primer año. Y pudimos trabajar con géneros discursivos y lo que hicimos fue filmarnos, ¿sí? Ellos exponían oralmente sus trabajos y los filmaban. Yo lo filmaba rudimentariamente con lo que tenía, con mi camarita. Luego con la netbook lo veíamos, ellos escuchaban y se autocorregían, ¿sí? En cuanto a la oralidad. Qué palabras habían utilizado mal, por ejemplo, en qué se habían expresado mal, qué podían corregir, y opinaban, ¿sí? Opinaban los distintos grupos. Esa actividad fue muy enriquecedora, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Podría contar más experiencias, pero por eso creo que... Bueno, pero hay algunas cuestiones que insisten, ¿no? Que escuché al final de la conversación a partir de lo que presentó Roxana, donde insiste la cuestión de la estructura, ¿no? Cómo la estructura es necesaria, pero hay algo ahí que romper, pero al mismo tiempo se pierden. ¿Cuáles son las nuevas referencias, ¿no? De modo que, bueno, seguimos a ver cómo le pasamos la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Diego Lencina, soy docente actualmente del Normal 9 y del Liceo 2. Fui también docente del Sarmiento durante una temporada y bien, a ver, es muy difícil hablar después de Roxana, después de lo que ella dijo. Pero bueno, afortunadamente tenemos poco tiempo. Entonces, a ver, básicamente me interesa decir un par de cosas que tienen que ver con, a ver, redundar un poco en lo que dijo Roxana, que es que creo que ser docente hoy o ser docente de lengua hoy casi que nos obliga a quedarse, a pararnos en un lugar esencial, digamos, que tiene que ver con buscar sacar de un lugar en donde están los chicos, en donde habitualmente lo que ocurre cuando uno entra en un primer año, un segundo año, se encuentra probablemente con muy poco, con unas enormes limitaciones lingüísticas y de conocimientos y de todo lo que podamos meter ahí. Y desde ahí, desde ese lugar, donde uno cree no encontrar nada, empezar a buscar algo y tratar de obtener
algún tipo de conocimiento. Si uno se coloca en ese lugar, creo que se tiene que poner a pensar en que hay que buscar 4 habilidades, ¿no? Creo que es lo que dijo Roxana en su momento, las habilidades básicas que cualquier persona tiene al comunicarse, que son hablar, escuchar, leer y escribir, básicamente eso. Es decir, y cuando uno se coloca en ese lugar de yo tengo que enseñar a hablar, enseñar a escuchar, enseñar a leer y enseñar a escribir, tal vez, aunque parezca contradictorio lo que voy a decir, es fácil, creo yo, porque está todo por hacer. Es decir, no hay grandes objetivos que plantearse, sencillamente entrar por ahí. Y en mi caso, creo que para poder trabajar esas 4 cuestiones, para mí es fundamental tratar de construir ideas. Es decir, cuando uno habla de comprensión, la comprensión es el resultado de que existan ideas. Entonces entiendo que como docente de lengua lo que uno tiene que construir son ideas en los chicos. Ellos ya tienen ideas y uno sobre esas ideas tratar de construir nuevas ideas. Para mí es fundamental esas ideas al mismo tiempo que uno las construye a través del diálogo, de la pelea con ellos mismos, llevarlas fundamentalmente a la escritura, que entiendo que es el lugar en donde esas ideas se desarrollan con mayor profundidad. En el habla, algunos somos mejores, otros somos peores hablando, algunos nos cuesta más, unos nos ponemos nerviosos, nos cuesta tal vez tener poder decir realmente lo que queremos decir. Tenemos el compañero de atrás que se ríe, el que te hace el chiste, el que te insulta, el que te hace bullying, tenemos un montón de cosas, pero tal vez en la escritura tenemos ese lugar donde podemos soltar alguna idea y podemos decir algo que se nos ocurre, algo que pensamos. Pero también para poder decir esas ideas es necesario poder tener una estructura, poder tener algo, como organizarnos en esas ideas. Y en mi caso, bueno, el trabajo que yo a través de las entrevistas le presenté a Claudia tenía que ver con la escritura de cuento policial. Voy a centrarme en eso. Yo partí en su momento de una nota, bueno, partí de otras cosas, pero el trabajo concreto partió de una nota de un periodista, de un periodista de Página 12, que es Horacio Secchi, y una nota muy difícil, muy compleja en cómo estaba presentada, una crónica periodística, pero muy sencilla respecto del tema que se planteaba, que era una historia real, o real podemos decirlo casi entre comillas, porque esa fue un gran interrogante que se generó en el aula y que después motivó otras cosas, que era una crónica periodística que se trataba del asesinato de un loro en Salta, y de una señora, una abuela de 70 y pico de años que había ido a denunciar a la justicia y a pedir justicia por el asesinato de su loro, y de una historia tan absurda y en una crónica muy compleja, los invito a leerla, ya el propio título abre muchos problemas, que es La sombra del ornitocida. Sí, se dio todo un trabajo muy largo, de mucho tiempo, de escritura, en donde chicos que, yo siempre lo digo, no saben hacer la O con una taza, terminaban escribiendo cosas que me gustaría leer alguna, no sé, por ejemplo. A ver, dice, este se llama El misterioso asesinato de Pedro el Loro. Dice, Pedro el Loro, lo voy a leer, cuesta a veces leerlo justamente por lo que contaba Roxana, que la escritura de un chico no siempre es la lectura, digamos, que podemos esperar, la escritura que podemos esperar. Dice, Pedro el Loro, también conocido como Pedrito, nació en un criadero en mal estado. Dicho lugar, apodado La Covacha, en un barrio del partido de Avellaneda, raramente fue adiestrado. Tenía características poco comunes, podía vivir más de 40 años, también podía comer, hablar y hasta defecar solo. En la Covacha fueron dejando en adopción a todos los animales que se encontraban viviendo. Fue Luisa Elvira, del barrio de Herli, otra localidad del partido de Avellaneda, quien adoptó al loro con mucho gusto. El animal fue adaptándose poco a poco con la señora Elvira y su marido. Más tarde, todos se vieron obligados a mudarse a un sitio más alejado de la ciudad capital debido a la dictadura militar de 1976. Es decir, puedo seguir un poco más con este relato que
verdaderamente los invito a leer esta crónica periodística porque se van a encontrar con que cambia totalmente la historia. Pero bueno, esto es de Bruno, que es un chico que prácticamente no escribía nada y que podría mostrar, incluso me encantaría poder mostrar alguna imagen donde en el final de ese cuento la señora va al negocio de su hermano con la excusa de comprar un bife de chorizo, va al negocio y de casualidad había un gavilán pollero afanándose un bife, el mismo que la señora iba a pedir. La mujer lo persigue, ve que el animal salta a la medianera de la izquierda y se escucha una voz grave diciendo: Tommy, alto bife de chorizo tenés. Resulta ser que el animal salvaje pertenece al almacenero y no a Pablo, que era el sospechoso, ¿no? El final es extraordinario, perdón. Elvira aprovecha, le extrae una pluma al animal mientras duerme y se lleva el bife de chorizo en un bolso, la mitad como prueba contundente y la otra para su casa. Realizando las comparaciones de ambas plumas resulta ser que ese mismo animal fue quien asesinó a su querido amigo. Es decir, y puedo leer 100 cuentos de este tipo. Algunos que se remiten sencillamente a la estructura a las preguntas básicas del qué, quién, cuándo, dónde, cómo, de esa que uno podía extraer de esa crónica periodística, o textos en donde nos podemos encontrar con estas cosas sumamente graciosas a veces, o a veces en casos en donde uno se puede encontrar con profundísimas emociones que se encuentran en los personajes y que son las emociones de los chicos. Nada, eso, tengo acá. Para que puedan seguir. Pero después podemos ver lo que querías mostrar. No, son algunas imágenes de cómo este chico decidió su cuento producirlo aparte con un montón de imágenes, ¿no? Se encuentra hasta el bife de chorizo puesto ahí. ¿De qué curso era? Este chico ahora está en tercero, en ese momento estaba en primer año. Bueno. Bueno, bien, ahí. Mientras te escuchaba pensaba como en los dos casos hay como esa pregunta por querer llegar a los chicos, ¿no? Y vos lo traías en términos de cómo llegar a ellos, la pregunta de cómo hacer para que abra la carpeta y cómo esa experiencia de de que ellos se pudieran escuchar de alguna manera ahí produjo algo, ¿no? Y en tu caso escuchaba tu deseo ahí, ¿no? Y además cuando lo relatabas, porque a mí me transmitiste el deseo de querer ver eso que a vos mismo te entusiasma, ¿no? Y como señalo esto, el papel que juega el deseo, ¿no? De los profes en relación a habilitar el deseo de los chicos. Muy interesante. Bueno, yo soy Lila Rucci, trabajo en el Colegio Sarmiento y también en el Liceo 2, pero las experiencias que ahora voy a comentar básicamente se dieron en alumnos del Colegio Sarmiento y junto con Débora Covelo armamos un proyecto que llamamos Literatura de Entrecasa, que es la idea de que la literatura salga de la escuela y vaya a la casa de nuestros alumnos. Básicamente la idea surgió después de leer el libro de Sarah Hirschman, Gente y cuentos, ¿a quién pertenece la literatura? Bueno, este libro relata básicamente la experiencia que desarrolló su autora durante más de 30 años, que promovía discusiones literarias entre personas ajenas a la literatura, que consideraban la literatura algo de otros, muy, muy alejados de ellos, y que muchas de ellas no tenían casi educación formal y en condiciones de pobreza y marginalidad. Bueno, entonces después de leer esto, ese auditorio, digamos, con el que había trabajado Sarah Hirschman, me hizo acordar, me resultó familiar porque intuía que eran las casas de mis alumnos, sus familias y ellos mismos, y eso sumado a un comentario que yo había escuchado antes de leer este libro, que me había dicho un alumno un día, me dijo: yo ahora el cuento lo entendí más porque lo leí con mi mamá y a mi mamá le gustó. Y entonces yo me di cuenta que a la madre le hubiera gustado, había legitimado a los ojos de él la literatura que yo le había dado en clase, que era un cuento, creo que uno de Don Frutos de Ayala Gauna, que a mí me gusta, pero que en general mucho no gusta. Bueno, sí, La justicia de Don Frutos o uno de esos. Y bueno, entonces ahí yo relacioné Sarah Hirschman y su trabajo, Sarah Hirschman trabajó en barrios latinos de Nueva York, en espacios rurales en Francia, e inclusive trabajó en el conurbano bonaerense a mediados de la década del 80. Bueno, entonces,
a partir de ahí dije, bueno, vamos a hacer un cambio. Bueno, tengo que decir que por suerte yo estaba trabajando en el Sarmiento donde Roxana era rectora, así que imagínense que yo dije, che, ¿puedo hacer esto? Dale para adelante. Y bueno, entonces trabajamos los cuentos, voy a nombrar algunos, trabajamos con la fiesta ajena de Liliana Hecker, con algún par de Andrueto, La mujer del moñito y El anillo encantado, ¿qué más? La siesta del martes de García Márquez, bueno, hay unos otros que... ¿Cómo hacer pan? Sí, a veces los chicos terminaban eligiendo algún cuento que no era el que habíamos hablado, pero La prueba de Rodrigo Rey Rosa, el libro de Silvia Iparraguirre, bueno, y básicamente lo leíamos en clase, charlábamos un poco del cuento, en general al principio los que charlan son pocos porque son los más desinhibidos del curso. Después yo hacía una cosa un poco más estructurada, perdón, lo voy a decir, hacía un listado que decía temas, y hablábamos de los temas que surgían del cuento, los centrales y los tangenciales, un poco los contrastes que se daban, las oposiciones dentro del relato, ya sea entre personajes o entre situaciones, las sombras que dejaban los cuentos, es decir, las dudas, esos finales a veces abiertos que los chicos les inquietaban mucho, incluso se enojaban, pero bueno, en general los cuentos así por cierta ambigüedad generaban que hubiera más debate posterior. Y bueno, sí, un poco, digamos, de la materia específicamente, que es lo que llamamos escenario poético, que era, bueno, las metáforas, las imágenes, detenernos en cierto vocabulario, en las repeticiones. Bueno, eso lo trabajamos en el aula un tiempo. Después, al final de esto, cada chico tenía que elegir algún cuento, el que más le hubiera gustado, con el que más se sentía cómodo, y se lo tenía que ir a leer a su casa, a su familia o a un entorno que él quisiera. Pero a mí lo que me interesaba, que era una idea que también había sacado de Hirschman, es que hubiera diferentes edades en el auditorio, porque parecía que el intercambio generacional era más enriquecedor, ¿no? Gente grande, con su experiencia vital, intercambiando con chicos. Y bueno, tenían que ir, pedir que ayuda de su familia, lograr un momento en el que reunir a varios de sus familiares, leerles el cuento y hacer un registro de esa experiencia, que es lo que después traían al aula. Entonces, un registro escrito. No, bueno, se imaginarán que cuando lo hicimos en conjunto con ella, bueno, cuando empezaron a venir los trabajos, empezaron a aparecer cosas que ni siquiera sospechábamos, ¿no? Por un lado apareció, bueno, el recelo. ¿Por qué quiere esto tu profesora? ¿Tu profesora está loca? ¿Qué es lo que quiere que digamos? ¿Acaso el trabajo, qué quiere que hagamos el trabajo nosotros, que es el trabajo que tienen que hacer ellos? Eso por un lado, ¿no? Sí. Bueno, también, surgieron ¿Qué cosas... espera la escuela? Muchos padres decían, bueno, ¿qué esperan? ¿Qué tengo que hacer? Claro, ¿Explicar una esto? ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Un poco de paranoia, sí, o de ella miedo, dijo recelo. Para mí era un poco de paranoia, sí. Algo así como que nosotros los estuviéramos evaluando a ellos, y ese no era el fin, digamos, del trabajo. Tuvimos que aclararlo también. Y después también, por ejemplo, surgió la representación que se tiene de la literatura o de la literatura escolar. Esto te hacen leer, pero en la escuela deberían leer otra cosa, ¿no? Porque quizás había algunos cuentos que tenían alguna palabra, y a uno que decía, ¿querés cagar más arriba del culo? Bueno, eso generaba como una situación... Sí, escándalo. Escándalo, ¿no? Después también descubrimos, bueno, la tarea escolar o la literatura como algo principalmente femenino, eran siempre las madres, las abuelas, las tías, las que estaban ahí prestando atención. Voy a leer un comentario de una alumna, me fastidió que durante el tiempo que yo leí el cuento, mis dos tías y mi mamá me prestaban atención, y mientras mi papá estaba viendo el partido. Bueno, la figura del padre mirando el partido es un clásico que se repitió en muchísimos de los informes que nos entregaban los alumnos. O, bueno, otra que es, mi papá me ve con el libro en la mano, parado en su cuarto, y me dice, desde ya te digo que no cuentes conmigo, me aburro con tus lecturas. Yo y mi mamá nos retiramos del cuarto y el señor don Pedro nos cerró la puerta en la cara. Esto lo dijo Ingrid, de quinto año, ¿no? Yo el trabajo lo hice, en ese momento tenía primeros, segundos, cuartos y quintos, lo hice en todos los años. Obviamente los informes de los chicos de los años superiores eran más extensos, estaban mejor redactados, pero bueno, también era interesante lo que tenían que decirnos de primero, ¿no? También el reconocimiento del otro conocido. Había sorpresa muchas veces en los chicos porque por el interés que habían prestado sus familiares, porque surgían nuevos relatos a partir del relato que ellos habían llevado a la casa, y empezaban los padres a contar cosas de cuando ellos eran chicos.
que sus propios hijos desconocían. No, porque perdón, pero la idea era eso, que después de la lectura surgiera una conversación como la que surge en el aula, que cualquiera dice lo que asocia respecto al relato. Podía ser que el padre asociara eso con algo de su vida y lo contara, y nosotros les pedíamos a los chicos que incentivaran a los oyentes a que contaran lo que quisieran, que les surgiera respecto del cuento y que eso después se pusiera en el informe. Claro, yo insistía, por favor no vayan a sus casas a decir quién es el narrador, preguntar, porque eso es lo más alejado de lo que yo quería. O sea, obviamente en la clase manejábamos ciertas categorías, pero que por favor dejaran que cuando fluyera el diálogo, o sea, ellos iban con algunas preguntitas preparadas para destrabar, porque nos imaginábamos que al primer momento quizás salía el cuento y no le decían nada al alumno. En ese caso sí, alguna pregunta, ¿qué les pareció? Pero si no, si empezaban a hablar, que dejaran fluir y trataran de registrar, que para registrar podían o tomar apuntes, o utilizar la netbook, o grabar con el celular, como quisieran. Bueno, entonces estaba esto de la sorpresa, una chica me dijo a mi mamá que el cuento la identificó mucho con su pasado, porque a ella le pasó algo parecido en el colegio donde concurría, ante un caso de discriminación que era el tema de la fiesta ajena. Otra dijo, fue una sorpresa que mi hermana aportara algo, que encima a ella no le interesan para nada los libros y el estudio. Bueno, surgieron tantas cosas que sentimos con Débora que habíamos abierto una puerta que dijimos, no ahora qué hacemos con hacer todo esto, porque está buenísimo, pero sentíamos que, qué sé yo, que la podían abordar desde, no sé, la sociología, la antropología, había tela para cortar ahí, pero... Y lo que sí fue súper entretenido de corregir. Hermoso, era como lo que comentaba Roxana, uno lo corregía como lector, estaba ávido, y en realidad la paranoia de las familias tenía cierto asidero porque uno era medio boyerista y, uy, mirá lo que hacen, y se reúnen y toman mate y hacen esto, y uno estaba como mirando por la ventana a la casa de los alumnos. Así que bueno, fue muy placentero, y a mí lo que me pasó, digamos, como problema era para corregir, y sobre todo a los chicos de los años inferiores, cómo corregir, digamos, si yo sabía que se habían animado, habían tratado de vencer la vergüenza de leer en voz alta, que es una cosa que les cuesta muchísimo, se habían frustrado a veces con la desatención de sus padres, les había costado después redactar el informe, entonces yo qué les podía poner, sino animarlos y ser muy colaborativa en la corrección, a pesar de la falta de ortografía, de la redacción medio precaria. Así que bueno, si es en cuanto a cuestiones de corrección, así como lo que entendemos específico de nuestra materia, no lo hice demasiado bien en el sentido o lo tradicional. Pero bueno, es una experiencia. Y ella lo hizo con poesía, cosa que yo no hice, así que ahora explico. Bueno, un poco hice lo que ella acaba de contar, pero como a mí me gusta mucho la poesía, como dije antes, soy una lectora de poesía, y me daba cuenta que la poesía está horriblemente dada en general por las categorías tradicionales y no se disfruta. Yo organicé sesiones de poesía con los cursos con cuarto y quinto año. Primero di poesía barroca, porque doy el tópico del Carpe Diem, que es un hitazo, al que lo quiera dar, es realmente un hitazo, denlo, porque a los pibes les encanta. Y después usé este libro que llegó a la escuela, que se llama Otro río pasa, que es un siglo de poesía argentina, que tiene dividido por décadas 10 poemas de cada década. Es muy bueno, el libro es una edición muy buena, y los cursos de cuarto y quinto años no son muy numerosos, entonces aproveché y a cada chico le di una década, le asigné una década. Y ellos tenían que leer los 10 poemas de su década, y hacíamos una sesión de poesía en la que cada día venía uno y decía, bueno, época del 10, yo leí estos poemas, pero quiero leerles a todos este poema. Y lo leía, y simplemente era, bueno, no sé si simplemente... primero ellos tenían que practicar la lectura, que no es fácil, porque surge cómo se recita un poema. Es lo mismo leer un poema, decir un versito, charlar con un amigo. Digo, el tema de lo que dice Roxana, hacer pausas, los silencios. Entonces se preparaban ya para sus compañeros. Leían el poema y después surgía lo que surgía. A mí me interesaba que disfrutaran la poesía como uno disfruta una canción, incluso aunque esté en otra lengua que uno no entiende, ¿no? El ritmo, la musicalidad... y fue muy interesante. Y lo que tenían que hacer luego era agarrar este poema y leérselos a sus familias en el mismo sistema de literatura entre casa. Cosas que surgieron y que podemos dar si quieren como conclusión. Primero, una cosa para mí maravillosa es que en la gran mayoría de los hogares muchos adultos declararon nunca haber leído un poema, que nunca nadie les leyó un poema. Adultos que no recordaban haber tenido esa experiencia y que les parecía re lindo, aunque no entendían nada. Esa era una declaración bastante habitual. Tenían que releer
y eso implicaba que el texto circulara de mano en mano. A mí me gusta la idea de la cadena de lecturas, ¿no? Como si el texto, el poema fuese un don, algo que se pasa gratuitamente. Tengo declaraciones de, mi hermana me pidió el libro para hojearlo y luego me lo pidió para leer. O otra que dice, mi mamá no entendió nada, pero me pidió el libro para leerlo sola. O le sacan, la idea es que lean ellos a sus familias, pero pasa muy comúnmente, sobre todo con la poesía, que después lo piden para releerlo. Intentan interpretar, y esto era lo que decía Roxana y el compañero allá, que decía, las categorías literarias surgen solas. Ellos tienen una conciencia literaria. Digo, hay un poema que dice la palabra pito muchas veces, como una aliteración, y la madre estaba horrorizada con esa palabra dentro del contexto de la poesía. Sin embargo, después comprendió que eso tenía un sentido y le pareció que estaba bien utilizada la palabra. Tratan de interpretar y utilizan frases como, me hizo acordar lo que leíste vos, es como si, ¿no? Intentan interpretar. Hace mucho que no me concentraba en algo, frases que dice la gente, porque ellos dicen, lo veía que estaba como muy concentrado, como haciendo fuerza, y pensé que estaba pensando en otra cosa, y cuando le pregunté, me contestó. Los chicos manifiestan siempre esto, tanto en prosa como en poesía, la sorpresa de que realmente les presten atención. Y eso es algo que nosotros creemos que esta experiencia, como lectores, con sus padres como oyentes, revaloriza el relato, ¿sí? La experiencia de convertirse en un lector, que era un poco lo que decía el profesor de la primera clase, ¿no? Que haya alguien que te quiera escuchar, hace que vos tengas ganas de leerle. Porque tienen vergüenza y tienen miedo, pero tienen que elegir, primero tienen que elegir el texto, tanto en poesía o en prosa, y lo eligen de acuerdo al oyente. Por ejemplo, dicen, quiero algo que puedan entender. Hay una subestimación grande respecto a que los padres pueden entender o no. Y muchas veces hay un escudo en la literatura. Me pasó en muchas oportunidades alumnas que eligieran poemas polémicos, por decirlo de alguna manera, para leerle a sus padres que no eran muy abiertos. Como algo, parece una psicología, digamos, de café con leche, de sala de profesores, sí, pero es como le quiere decir al padre algo y no puede, entonces lo insulta a través de un poema. Digo, esto me pasó en un montón de oportunidades. Pasó con la poesía y no con los y cuentos. pasó con la poesía, claro, y no con los cuentos. Palabra, ¿no? Y aparte porque ellos tenían la posibilidad de elegir entre una amplia gama, y en esa amplia gama podían decir, total, no lo dije yo, lo dice el poema, ¿no? Interesante cómo participaban niños también, y esto de que la poesía está cerca de la niñez, y hay un relato que tengo que es muy divertido porque 2 nenas de 4 años que circulan por ahí, que no entienden nada, solo repiten una rima, y las empiezan a repetir tanto que toda la familia empieza a reírse, y ya pierde el sentido del poema, pero digamos, lo divertido es esa rima. Gente que recuerda rimas de infancia, canciones populares, canciones groseras, que no voy a decir en este momento, pero que mis alumnos me han puesto cuáles son esas rimas. Algunas cuestiones, sí, no sé si quieren preguntar algo, en realidad yo creo que... Pero en la experiencia me parece que es interesante esto, que deja de ser insignificante lo que ellos hacen, que si el trabajo sale de la escuela y son sus padres los que lo ponen en valor, esto tiene un nuevo significado, que es... Efectivamente teníamos chicos que no podían leer nada en clase porque no se animaban a abrir la boca, y de pronto un día abrían un poema y lo leían y lo leían y lo recitaban. Padres que celebraban que sus hijos les decían qué bien que recitas, y ellos manifiestan que si se sintieron muy bien porque les dijeran eso. Y me parece que el trabajo hace como una especie de apertura a una sensibilidad diferente, ¿no? Y genera un vínculo distinto en el seno de la familia, porque pueden conversar de cosas que no tienen que ver con la trivialidad, o que sí tienen que ver con la trivialidad, pero que descubren en el otro una faceta que no conocían. Voy a cerrar con una cosita, porque justo en un momento yo tenía una alumna en primero y le hice hacer el trabajo, y ella tenía una alumna en cuarto. Entonces en una familia sucedió que... Dice, esta vez me gustó mucho la actividad y me divertí, y creo que ellos también. Mi papá ya escuchó 3 cuentos en una semana. El anillo encantado, La mujer del moñito, y el trabajo práctico de mi hermana, creo que se llama El antropófago, y me redivirtió. Dijo Florencia de primero, que ahora está en cuarto. Y que va a volver a hacer el trabajo, pero ahora con poesía. Vamos a ver qué dice el padre. Bueno, eso. Eso es nuestra experiencia. Yo me quedo con la última palabra, la redivirtió.
porque apareció mucho en lo que ustedes plantean, bueno, me entretuve leyendo, ¿no? La pesadez que es leer los escritos, ¿no? Corregir. Si hay tarea pesada, es la de lo que te viene después que diste la clase y tenés que corregir, tenés la pila. Y cuando es todo parecido. Y todo es igual, ¿sí? Entonces, esto de lo entretenido, lo divertido, la sorpresa, ¿no? Me parece que es algo que de otra manera aparece también, ¿no? En las otras presentaciones, pero hay algo allí en donde aparece el sujeto, ¿no? Porque en lo divertido, en la sorpresa. Y el papel de esa mediación, ¿no? Es el personaje, no soy yo, es el personaje, es el papel que juega la ficción, ¿no? Para poder, bueno, subjetivar la realidad, finalmente. Oh, me evocó eso. Y luego, y para abrir la conversación, ¿no? Pensaba, vos pedías disculpas, bueno, no sé si lo hice lo tradicional, ¿no? Me salí del guión. Bueno, es un personaje, ¿no? que hago yo también. Está bien, pero lo escuchamos. Y pensaba como esta falsa, diría yo, disyunción entre la estructura y lo que es lanzarse a poder disfrutar, ¿no? Tan difícil disfrutar cuando lo que te mandan a hacer no tiene nada que ver con lo posible. Entre el ideal y la realidad hay un abismo. Y entre el ideal y la realidad hay, cuando soltarse a la experiencia, pareciera que trae después de otro modo lo que permite pensar en la estructura, en la gramática. Digo, lo tiro como una falsa disyunción para mantener esa tensión y pensarla, ¿no? Estas disculpas que pedimos a lo que debe ser, y nosotros usamos muchas veces la expresión hacer de ese encargo una oportunidad, ¿no? Es decir, ese encargo es el programa. Hay que terminar con el programa, pero resulta que terminamos con el deseo, si terminamos con el programa, que es terminar con el propio entusiasmo. Entonces, bueno, pensaba como una cuestión que a mí me resonó como muy interesante. Y digo una sola cosa más, que es la relación familia-escuela. En general la escuela llama a la familia para decir lo que no anda, ¿no? Y la queja es que no vienen porque, bueno, el del otro lado ya sabe para decir el desastre que tu hijo no hiciste. Y aquí hay como una inversión, y es que la escuela, con lo particular de la escuela, va a la familia, es un don, ¿no? Vos tenías la idea del don. Y ahí me parece que también hay son como ir construyendo en esas oportunidades otros modos, en este caso, de hacer escuela con la familia, ¿no? Agrego una cosita. Yo empecé a implementar, este trabajo sufrió muchos cambios y todo el tiempo es perfectible, sí, obviamente. Yo les mandé una nota a los padres porque recibí como muchas quejas de estas, como qué quiere la profesora de mí. Entonces yo le mandé una nota donde explicitábamos nosotras los objetivos digo, por qué queríamos, para que ellos estuvieran enterados, que no es que un día nos descolgamos y dijimos, bueno, van a leer, no, digamos que esto, no lo voy a leer, pero digamos que creíamos que el vínculo es fundamental para revalorizar los conocimientos de la escuela, para que la escuela no es un ámbito separado de la vida, que creemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, padres analfabetos, y los padres vienen y dicen, bueno, vos lo mandás a leer y yo no sé leer. Y nosotros le decimos, bueno, no importa, usted se sienta y escucha. Y los chicos están muchas veces asombradísimos y muy contentos de que la madre entienda perfectamente, aún sin saber leer, y escuchándolo. No hace falta a veces leer. Digo, la madre es una mujer sensible que se sienta, escucha y después opina, y eso revaloriza la tarea del alumno. Y me parece, digo, los padres igual mucho en chistes se quejan de nosotros porque los chicos lo ponen en el informe. Entonces ellos hacen chistes para decirle a tu maestra que entonces lo ponen en el informe. Pero en realidad después se comprometen. Tenemos casos de frustración. Sí, pero hay grandes relatos de fracaso. Pero también pedimos que el fracaso... 2 o 3 de fracaso. Sí, pedimos que el fracaso se relate. ¿No? La eterna de no, ahora no puedo, después no hinches. Ahí están ellos. Ahí están ellos.
Eso también es triste decir, bueno, ¿qué haces con esto? ¿Le servirá, no le servirá? Seguro que sí. Lo que es insospechado es qué va a hacer con eso, pero ahí es Claro, como algo que sí. ocurrió, hubo experiencias, ¿no? Bueno, por eso nosotros les pedimos que aún fracasando relaten el fracaso. Que hagan el informe. Que pongan, bueno, no por esto, pues no me dieron bolilla, me sentí horrible, aunque sea que sea catártico el informe, pero digamos que haya, que haya un que haya informe, relato, al fin y al cabo, que ¿no? haya relato, exactamente. Me parecía lo que ni sospechábamos lo que iba a aparecer, No. eso me parece interesante. Bueno, abrimos el juego para abrir la sala de profesores. Me pareció muy valioso, digamos, eso, digamos, de incluir a los padres, digamos, en lo que está pasando en la escuela, como abrirles una ventana, así como ese voyerismo de espiar a la casa, bueno, que también los padres puedan, digamos, de alguna forma espiar lo que está pasando en la escuela y pueden involucrarse. Y piensa que eso se puede, digamos, extender también transversalmente a otras asignaturas, un tipo de... Sí, de hecho lo habíamos hablado creo una vez con Manuel, con un profesor De de historia. historia, o quizás se pueden hacer con noticias. Sí, en realidad sería válido. Lo que tiene la literatura es que permite, me parece a mí, una mayor amplitud temática, ¿no? Porque vos en un cuento quizás tenés un montón de aristas para conversar. En cambio, si vos no sé, mandás un texto de geografía, no sé, digo, sobre accidentes geográficos, la verdad no sé, pero quizás puedes mandar una nota periodística, nunca lo programamos, Claro, pero digamos, nuestra idea también era trabajar charló. con otro tipo de géneros, pero podría ser, digamos, una nota periodística que hable sobre un tema de actualidad, un tema de ecología, tranquilamente. Me parece, digamos, que el modelo de entre casa, digamos, Sí, la de idea guiar, de la se familia y puede de la escuela, reproducir en todas las disciplinas. Perdón, yo pienso que también hay una cuestión que es fundamental, que es que siempre en la escuela media estamos quejándonos de la ausencia de los padres, ¿no? En ese sentido. Sí, es fundamental, más que la ausencia de la aparición y con mucho peso de los padres. Yo quería comentar algo porque de volver a escuchar esto, digamos, que nunca lo había escuchado tan bien desarrollado, porque lo presenta en los pasillos de la escuela, lo comenta como un fracaso. No digas eso, Juan, adelante de todo el mundo. Por eso nos vamos a arrastrar por lo que sale mal, digamos, ¿no? Por el que no pudo traer el informe o el que no pudo leerlo, ¿no? Pero ahora estoy trabajando como profesor de un secundario a distancia donde hay mujeres de la Villa 31, que digamos, muchas son las madres de nuestros alumnos, ¿no? No tengo ninguna en particular. Sí. Pero ellas, cuando aprenden algo nuevo, están contentas porque sienten que le pueden enseñar a sus hijos. Que lo pueden ayudar, claro. Ahí, digamos, se me manifestó claramente que se sienten excluidos. Las familias se sienten excluidas, ¿no? O sea, digamos, ellos quieren estar presentes, sienten que no van a poder. Que ¿qué le pueden aportar a sus hijos que no dominan para nada? Entonces no solo es revalorizar el contenido escolar, es también revalorizar lo que puede la familia, ¿no? Igual es como una cadena de prejuicios, porque cuando vos le decís al chico tenés que leer poesía, él te dice no voy a entender. Lo primero que te dice es no voy a entender. Una vez que entiende y él se da cuenta que entiende, y vos le decís, bueno, andá y léele a tu mamá, mi mamá no va a entender. Y yo siempre les digo, bueno, pero este mismo prejuicio lo tuviste y vos entendiste. Entonces, bueno, andá y hacé porque tu mamá entienda. O sea, yo pude hacer que vos entendieras. Bueno, ahora andá y hacela sentir bien a tu mamá, léele un poema y hace que entienda. Y en el informe dicen, ay, me re sorprendió que mi mamá reentendió. Y bueno, y sí, claro. Pero es ir en contra de algunas cosas que nosotros enseñamos, porque nosotros enseñamos que no pueden aprender también. Sí, en muchos casos, que sí. no pueden aprender, que los conocimientos de la familia no son valiosos. Entonces ustedes estuvieron desenseñando eso, digamos. Sí, yo lo que me parece importante, ¿no? Porque se habló del fracaso, de que cuando fracasan, a mí me parece como que es imposible que fracase, porque pase lo que pase, está pasando algo, Sí. ¿no? Está pasando algo en el vínculo, con esa familia, está enlazando lo que ese chico aprende y aquello que puede dar esa familia. Digamos, creo que en el medio de esto hay un montón de cosas para revalorizar en relación a cómo se aprenden los vínculos, ¿no? Cómo llego a otro que es diferente a mí, que tuvo otra oportunidad. Parece que hay un montón de cosas que me parecen valiosísimas.
Sí, a nosotros de hecho nos cuesta abarcarlo precisamente Sí, por como eso. que Cuando nos nos sentamos superó. con los informes no sabemos por dónde, tenemos la idea, digamos, como de escribir esto como un poco más en serio y nunca sabemos como por dónde entrarle porque es Sí. súper amplio. No, yo lo que me refería con el fracaso es, sí, obviamente que pasa algo y es una experiencia. Lo que pasa es que a veces te quedas pensando en, bueno, esa chica que, me acuerdo el nombre y todo, que me escribió 2 carillas de cómo la familia le había dicho no sistemáticamente, era como poner por escrito descarnadamente eso, que la Pero familia... lo puso en palabras. Sí, y eso ya sí, es sí, sí, valioso, sí, porque a lo supongo mejor que es esto ya valioso. estaba pasando. Sí, quizás en la palabra fracaso es porque nos duele el corazón. Pero es como en que te pone realidad. mal y decís, sí, estuvo bueno que yo le haya mandado un trabajo que terminó derivando en esto, que se lo puso así. Y la realidad ya estaba dada. Sí, sí, sí. ¿No? Y tener la oportunidad de ponerlo en palabras y además que esa palabra esté contenida en un escrito, no es que lo contó No, y quedó claro. en el aire, sino que está contenida, Sí. me parece importantísimo. Yo quiero aclarar que yo no soy profesora, soy trabajadora social, entonces por eso estoy viendo esto como, la verdad que es una perla dentro de la escuela. Y es más, a veces cuando se acercan los papás a hablar con nosotros nos dicen, yo no terminé la primaria, yo Claro, prácticamente no sí, sé me ni pasa escribir, eso. no la puedo ayudar, no lo puedo Sí. ayudar. Así que bueno, excelente el trabajo. Gracias. La felicito. Viste que no era tan malo. ¿Vieron? Viste que no era Es tan que uno malo. es muy autocrítico, me parece muy exigente. No, aparte en realidad lo voy a Me decir, parece una que- vez alguien me dijo del área, me dijo, ¿y por qué lo sometés a los alumnos a eso? ¿No? Porque yo estaba hablando quizás, no me acuerdo si de este ejemplo, y me quedé, la verdad que me sentí mal y un tiempo lo dejé de hacer, porque dije, ¿será que hay un costado sádico en mí que, digo, hagan eso a ver qué les pasa en su casa? Sí, yo pensaba cuando ustedes decían recién, bueno, lo vamos a escribir en serio. ¿no? Porque no es que tenemos, Sí, ¿no? claro, Es, todo es así, pero nosotras ahí, es todo así, claro, es como... Porque el escribir, que es un poco lo que ustedes provocan, ¿no? Los chicos que digamos, los provocan para que escriban. Y pensaba que interesante pensar, bueno, ahora desde qué lentes, pensar esa sistematización que también es necesaria, decir, bueno, da para un montón. ¿Con qué nos quedamos? Claro. Y desde qué lentes una primera escritura quizás, porque escribir después convoca a hablar de lo que está escrito y eso me parece que es tiene un sentido como multiplicador, Sí, ¿no? claro. Hace que se extienda la plaga. Una sola observación. En tu entrevista, Lila, decías que, bueno, que habías dado muchas posibilidades, que, bueno, que tomaran nota de los éxitos, de los fracasos, y finalmente decía, ¿y si no inventaste? Sí, Ah, también Y ya me sé. parece que esa, Sí, se también, acepta. esa posibilidad, Sí, sí. ¿no? Bueno, Se acepta, porque si alguien me hacía un relato convincente y yo me lo creía, era mentira, era una estaba bien. Claro. Había sido capaz de crear ese relato el alumno. claro, a mí me parece, ¿no? Claudia y yo leímos muy atentamente las entrevistas, y teniendo en cuenta lo que decís, Perla, las entrevistas de todos los profesores. Y realmente fue nos resultó un material muy interesante, con muchas voces que fueron creando una polifonía en la que hay experiencias, bueno, como esta, que eran muy novedosas, como la tuya, digo también, que esta cuestión de trabajar muy minuciosamente cada uno de los géneros, pero no en términos generales con la macroestructura, la microestructura, sino con la secuenciación de cada de los diferentes momentos del relato, las diferencias entre el artículo periodístico y el cuento policial, y a veces recurriendo, no sé si esta idea de la secuenciación temporal y causal, Sí. que tenía que ver también con la secuenciación cotidiana de cada uno de los chicos, que muchas veces tampoco tenían demasiado claras, ¿no?
Entonces, ese trabajo en profundidad que también tenía que ver con lo de Roxana, muy poco, pero muy profundo, ¿no? En lugar de las ideas generales de dar mucho, dar un programa, muchos textos, sino detenerse en cada uno, trabajar muy intensamente el lenguaje no en el sentido de buscar en el diccionario y hacer listas, sino, bueno, y también el tuyo, Reina, también tu trabajo, por eso te convocamos, aunque no hayas hecho la gran innovación, también esa preocupación por el trabajo de suscitar ideas y trabajar, bueno, con la ortografía de una manera tal vez muy detenida. Nos resultó muy interesante y nuestro cuadernillo, este cuadernillo que les entregamos, trató de reflejar todas estas voces. En ningún caso aparece el nombre del profesor, pero se van a sentir reconocidos porque aparecen ustedes, y quisimos englobar en el cuadernillo en las los distintos puntos, lo que tenía que ver con la lectura, lo que tenía que ver con la escritura, la conversación, el arte de escuchar. Y bueno, creo que lo que ustedes aquí manifestaron completa un poco el trabajo del cuadernillo, pero creo que es un trabajo que puede seguir. Esta es una etapa del Museo de la Lengua que quiso culminar con esta jornada, pero yo creo que puede seguir mucho más adelante con investigaciones y quizás con alguna publicación conjunta de todas estas experiencias que son muy ricas y muy, bueno, y que aquí se han... Y volver a hacer este intercambio, ¿no? Exactamente. Que cada uno pueda, digamos, apropiarse del aporte de otros colegas, ¿no? Digo, para muchos debe haber sido una sorpresa lo que otros planteaban. Muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Con distintas, bueno, con distintas perspectivas, pero en la mayor parte de los casos un interés por cambiar una realidad que quedaba un poco, que era muy triste como en el diagnóstico. Por eso tratamos de evitar los diagnósticos y pasamos directamente a las propuestas, como decías vos, las invenciones de estos profesores que están preocupados por estos silencios, pero no esos silencios creativos de los que hablabas vos, Roxana, sino esos silencios que son de inhibiciones, de estancamientos, ¿no? Para ver cómo la lectura era una primera invitación, la lectura modélica del profesor o la de la grabación, pero después las lecturas de cada uno con todas las dificultades que tenían, y luego ese trabajo tan pautado, tan interesante de las sucesivas experiencias de escritura, de reflexión en esa escritura, cómo se trabajaba en esa confrontación, los puntos comunes, el artículo periodístico y el cuento policial, pero también todas las diferencias. Y llegar a que un chico escriba como ese pasaje que leíste, un cuento policial tan original y tan interesante a partir de una nota periodística, es realmente un logro enorme, ¿no? Así que bueno, fue para nosotros también una experiencia muy... Ahí hay Sí, una... decía que creo que nos tenemos que escuchar cuando a veces uno dice, bueno, que
como que esta otra modalidad no tendría estructura, y en realidad no seguir la estructura tradicional o la impuesta institucionalmente no quiere decir que no tenga su propia estructura, y que la tiene y es muy tan seria como cualquier estructura cuando uno ve en un juego, que todo juego tiene sus reglas, digamos, ¿no? Pero está atravesado por el placer. Más allá de que Claudia sabe que yo intento hacer trampa cuando estoy jugando y no respeto ninguna regla, que también está buenísimo, porque es parte del juego, ¿no? Para transgredir hay que conocer la regla. Pero La regla no se puede pero además transgredir. está divertidísimo, si no lo haces en el juego, ¿dónde lo vas a hacer? Y no, y por el otro lado, charlando y escuchando, yo también pensaba que quizás uno pierde de vista que hoy, gracias a que, bueno, hemos llegado a un estadio en donde, mal o bien, la educación, aunque sea una domesticación, está abierta también, en términos generales, para todos, también implica que sí es cierto que va a haber una conflictiva muchísimo mayor a hace 50 años atrás, o 100 años atrás. Y teniendo en cuenta que el sistema educativo capaz que respeta unas normas del principio del siglo XX, bueno, eso también hace que las estructuras actuales nos enfrenten por sentir que en la escuela tenemos todos los conflictos que hay, porque rigen unas estructuras en donde, si uno se pone a pensar, por decirlo burdamente, hoy por suerte puede ir a la escuela, mal o bien, el hijo o el gaucho matrero, con todo respeto del gaucho matrero, porque bueno, lo pusieron en un sector de riesgo, ¿no? O sea, no es que subestimen al gaucho matrero, al contrario, pero a lo que me refiero es que hoy en la escuela hay un grupo humano que antes directamente no existía, entonces el conflicto no se daba en el aula porque no entraba al aula, pero el conflicto en la sociedad estaba igual. Tal cual. El tema es cómo nos forman como para poder contener ese conflicto y qué herramientas nos da a su vez la sociedad, ¿no? Cómo nos forman y cómo vamos experimentando, ¿no? Porque la comprensión en realidad siempre viene después de hacer experiencia. Y acá me parece que estamos en un periodo en el que todos estamos llamados a inventar, ¿no? A inventar para poder pensarlo, para poder escribirlo. A ver. Al hilo de las diversidades de las que hablaba la compañera y atendiendo a las experiencias de los profesores, yo les preguntaría qué interacciones se dieron a partir de lo trabajado, de los textos y las producciones de los chicos, en relación a lo que hablaba también la señora de la escucha, de la palabra, de la escucha y del hablar. Que los chicos conversaban sobre sus producciones, se las criticaban, se notaron cambios en esas dinámicas comunicativas entre los alumnos, en las habilidades de hablar, del habla. ¿Qué podrían destacar ustedes si pudiéramos abrir una ventanita de esas clases y espiar un poco la interacción durante el trabajo, durante el compartir, las redacciones sobre las experiencias de la casa? Para mí, por lo menos en literatura entre casa, los chicos siempre manifiestan, hemos charlado, porque hacemos una devolución común a veces, cómo les fue, y ellos, en general, las devoluciones son positivas. Algo que yo descubro, porque tengo a los alumnos que ella tuvo en primero, es que los chicos recuerdan no solo la experiencia, sino que recuerdan el cuento que le leyeron a los padres hace 3 años, cosa que es bastante difícil que lo hagan. Yo doy clase en primero y a veces me los cruzo en quinto y les digo, ¿se acuerdan que en primero leímos? No. No se acuerdan. Y sin embargo, por ejemplo, con esta experiencia yo me doy cuenta que ellos se acuerdan lo que leyeron con Lila en primer año. No sé si no estuviera ligado a esta experiencia si lo recordarían. Me parece que la experiencia hace que recuerden ese relato. No por una cuestión de memoria, pero es un relato que le guardan afecto. Cuentan eso como algo... Como cuando, no sé, yo me acuerdo cuando me llevaban de excursión en la escuela, me lo acuerdo, ¿no? Como que era una salida o alguna actividad que hice que me generó, bueno, mucha empatía. Bueno, yo noto eso. Veo que les gusta, veo que es una actividad que en general disfrutan. Me parece que sí generan mayor compromiso con la materia, por ejemplo.
es muy raro que alguien no entregue el trabajo Sí, no, eso es verdad. Y también yo lo que hacía era leerlos, bueno, a menos que no quisieran, pero leer los registros, compartirlos, y eso sí también era un buen momento del aula, ¿no? Porque escuchaba cada uno lo que le había pasado al otro con lo de la lectura. Ahí había un intercambio interesante. ¿No te planteaban, perdón, no te planteaban, por ejemplo, profesora, no lea los No, libros? algunos siempre hay. Por favor, no Ya lea. sea de una consigna de escritura que le das o en este caso de Sobre informe, todo si sí. es algo que tiene que ver con lo familiar. Y muchos, ¿no te pasaba que decían, mi papá quiere saber qué opina después? O una vez que yo los corregía, me decían, porque devuélvamelo, porque nosotros nos quedamos muchas veces con los trabajos para fotocopiarlos para esto que estamos haciendo. Bueno, sí, que queremos hacer y nunca hacemos. Y entonces yo digo, pero después devuélvamelo porque mi mamá quiere saber qué puso usted o cuál es la devolución que nos hace. Como que la corrección a los padres. Sí, como que a los padres también les sirve. Bueno, yo ahora era lo que decía, ¿no? Yo ahora te di, bueno, ahora vos decime algo a mí de lo que yo dije. Claro. Sí, interesante. Más que corregir, y ahí hay una pregunta tuya, ¿no? El corregir, ¿qué corrijo ahí? Claro. Es el comentar, ¿no? Que no es lo mismo. Claro. Corregir o comentar. O comentar, al hacer estilo de las notas. No, un comentario claro, alentador, aparte de... Sí, bueno, comenta, yo trataba de que fuera alentador. Claro, porque me leyó. Sí, ¿no? sí. Y te comento lo que me resonó. Claro. La pregunta que vos hacías me preguntaba en tu caso, ¿qué generó entre los chicos? En el caso de los cuentos es más radical, creo yo, lo que dice ella, es muy difícil compartirlos. Muy difícil compartirlos. En general termina siendo uno el lector. Yo odio eso, siempre digo que los profesores somos un cementerio de cuentos de nuestros alumnos. La mayor parte de las cosas que escriben terminan muriendo depositadas en uno, ¿no? Es muy difícil lograr que se compartan. Tal vez, entiendo yo, que tiene que ver probablemente con toda una gran... Sí, ahora lo cuento. Con algo que proviene... A ver, nosotros somos profesores de media, entonces tenemos la suerte de poder echarle la culpa a los de primaria. Así que, en ese sentido, creo que tal vez tiene que ver con cierta formación que se da en la escuela primaria, en donde hay esta cuestión unidireccional, ¿no? de alumno-maestro. Y que es muy difícil que... erradicar, digamos. Claro, y que tal vez no se generan espacios de intercambio, entiendo yo, que puede tener que ver con eso. De todos modos, bueno, lo que se dio con los cuentos, se dio algo muy, muy lindo, que tiene que ver con que una vez que algunos chicos empezaron a pasarlo en las compus, los cuentos, siempre eso es muy útil para hacer correcciones y recorrecciones y darle muchas vueltas a lo que se escribe. Me animé a escribirle al periodista y de comentarle lo que había surgido, porque había sido una experiencia tan linda que se la transmití. Y lo bueno fue que una muy buena recepción por parte de él y terminaron todos los cuentos publicados en su página. Entonces, en la página web de este periodista, darles la sorpresa a los chicos de que esos cuentos habían sido publicados fue, Dios mío, ahí sí se dio justamente la situación de que ya uno como docente se podía quitar esta cosa de ser, o yo quitarme la idea de ser el cementerio de cuentos, ¿no? Porque uno es un cementerio, te caen ahí, terminan muriendo en vos, no en otro lugar. Entonces fue una experiencia extraordinaria, se dio justo la mala situación en ese momento de que no pudimos lograr el juntar a los chicos con el periodista, que tuvimos esa oportunidad y no se pudo concretar, pero también me pasó algo muy parecido a lo que cuentan ustedes, que tiene que ver con el proceso de escritura, que fue muy largo, que implicó muchísimo trabajo de lectura, de escritura y de leer distintos textos, de trabajar estructura, de trabajar todo tipo de cosas, que este personaje de Pedrito quedó tan metido en la mente de los chicos que Pedrito aparecía por todos lados. Era la mascota del aula. Y me pasó hace poco tiempo que a través de otro
otro proyecto en el que estoy, que es el de Jóvenes y Memoria, que organiza la Exesma, el Espacio de la Memoria, me encontré con chicos del Sarmiento que los tuve en primer año y que ahora están en cuarto, y que lo primero, que yo no me acordaba ni siquiera los nombres de los chicos, que pasan tantos pibes que uno ni se acuerda, pero bueno, ellos me abrazaron y lo primero que se acordaron era de Pedrito. Muy gracioso eso, muy gracioso, fue increíble. Perdón, de segundo año los tuve en ese momento. Pero bueno, pasa eso, ahí es cuando dice, eso está presente, ¿no? Es esa cosa de que quedó y que quedó marcado a fuego, ¿no? Claro. Y el valor que tiene el darlo a conocer a otros, ¿no? Porque también en tu experiencia, recordaba lo que vos contabas sobre el lenguaje, la violencia del lenguaje y cuáles son las palabras que se usan en tu casa y las que no. Ahí, exactamente, las tres experiencias, el deseo que se activa, digamos, hay una frase, digamos, del campo en el que yo me muevo, que el deseo siempre es de otro. El deseo de uno siempre está en relación a otro, ¿no? Entonces, como, y Jóvenes y Memoria, que es un proyecto que conozco, es ir a contarles el horizonte, es ir a Chapadmalal, ¿no? De modo que, bueno, ahí se abren como algunos otros principios de trabajo que, digamos, que arman otras estructuras, ¿no? Sí, perdón, sí, inclusive el principio de trabajo que a mí se planteó fue los modos de evaluar también. Porque al ver que los chicos se exponían y estaban, callate, boludo, me toca a mí, no, eso no, ¿por qué no? Esa parte era mía. Porque ellos se organizaron en qué tenían que exponer cada uno, cómo lo iban a decir. Y claro, uno se siente un poco como avasallada, ¿no? Cuando tanta cosa entre todos estos distintos tipos de géneros, de secuencias, de dialectos, de todo lo que ellos combinan en una exposición oral. ¿Sí? Y las palabras, que no sé si son malas palabras. Como lo que dice Fontana Rosa. Sí. Pero esas palabras que vos dijiste que ellos les preguntaban los... que no, claro, no, yo estoy hablando de, además del trabajo que hicimos ¿cómo es? De las variedades y registros, después ellos hicieron exposiciones orales, ¿sí? Que fue cuando lo filmé. Y bueno, cada uno había hecho una partecita, lo colocó en un afiche, bueno, después era una especie de cuadrito, a modo de cuadro, que fueron expuestos en la feria. Y te hago una pregunta, cuando ellos se sentían filmados, pero no actuaban distinto. Digo, yendo a lo que vos decías, ¿no? Que está el otro que te mira, o lo que decía el primer panelista que dijo, bueno, si nadie te lee, es insignificante lo que vos escribís, pero si lo publica Sechi en su página, empieza a tener cuerpo, si lo leen los padres, empieza a tener un significado. Digo, si el texto sale, esté filmado, digo, hay una prueba de que leo, quizás, porque nosotros hicimos, ¿te acordás en el 1 a 1? Había chicos que no podían leer nada, se tapaban hasta acá para leer, pero se tapaban la boca hasta acá y la cara hasta acá, entonces la voz nunca salía. Y bueno, una de las ocurrencias fue que leyeran con la camarita de la netbook, yo daba el Quijote y tenían que leer un capítulo del Quijote, después eso se editó y se hizo como un Quijote leído por ellos. Bueno, tuvimos muchos problemas tecnológicos y qué sé yo, pero lo importante era que el chico no necesitaba verse la cara. Si quería podía taparse hasta acá y salir filmado solo una boca. Y fue re interesante porque leían muchísimo mejor que si tenían que leer a cara descubierta. Digo, no sé, como que la tecnología, esta cosa los hacía, pero sabían que también eso iba a quedar... Que iba a quedar una prueba. Cuando vos lees en el aula, queda y se va. Y acá quedaba una prueba, alguien lo podía escuchar después. Está la vergüenza, el miedo. En la filmación se ponían, por ejemplo, de espalda a los compañeros señalando el pizarrón. Leían el afiche. Con los compañeros. Eso era lo que hacían, no miraban. Claro. Se sentían cohibidos. Claro. Entonces leían y ponían la espalda y a veces por ahí el otro lo empujaba, que se acomode. Pero bueno, era parte de las reglas del juego, que ellos se animaran, que se soltaran, que trabajaran la realidad. Tomo esta última palabra de que ellos se animaran, digo que es algo que nos toca, ¿no? A todos, animarnos y que en realidad compartir las experiencias, después que cada uno va a recoger el guante en su propio contexto, en sus propias coordenadas,
¿sí? Hay dos preguntas, hay dos comentarios más. Acá me dicen que vamos a salir a un cafecito para darle lugar a la próxima exposición, pero entonces los comentarios aquí de una y de otra. No, quería retomar esto de lo que está hablando Reina, de las exposiciones orales y que después los grabaron. Ya deja de ser el objetivo dar el oral para que la profe me ponga la nota y ya está. Claro. Ya cambia el objetivo. Claro. Entonces, doy mi exposición de oral para después verme y Sí, poder la reflexionar curiosidad sobre mi fue propia fundamental. práctica. Fue fundamental el factor curiosidad. Y además también estuvo el factor del juego, de lo lúdico, de divertirme, de burlarme un poco del otro también, de las críticas, todo lo que se genera en la clase, ¿no? Y después, una vez que se vieron filmados, ¿hubo otra exposición donde ellos cambiaron ciertas... No, quedamos en la, digamos, en que cada uno opinaba, digamos, o sea, como pequeños panelitos, así grupitos, cada grupo opinaba sobre lo que había expuesto el otro grupo. No volvimos a hacer otro registro fílmico, ¿no? Porque, bueno, la falta del tiempo, les decía, y todo eso, ¿no? Pero fue interesante. Yo no traje nada por escrito, digamos, la secuencia la podía haber traído, pero o por ahí algún videito para mostrar, no me di cuenta. Bueno, pero ¿sabés qué? Va a haber Pero- un montón de pero está, oportunidades. Claro, Así que a escribir. Sí, la posición que encuentro en común desde la mirada del docente es esto que vos recién habías mencionado, porque venía pensándola, es el animarse. El animarse es algo, creo que, como para decir cómo me pongo, qué posición puedo reconfigurar en este escenario tan complejo que se presenta, que no tiene que ver quizás con la dificultad, la complejidad en este caso no, me parece a mí, no tiene que ver con lo dificultoso, sino con este cambio de mirada, porque veo que hay algo que a veces no se habla, o quizás no se le, o quizás no es que no se hable, pero no porque no ocurra, sino como hecho social está, pero no se le da visibilidad, es esto de la interacción. ¿Qué genera la interacción? Esta idea de empoderamiento que tiene que ver con las resignificaciones que han hecho a partir de los trabajos, ya sea tanto de producción individual como colectiva, en tratar de que después puedan visibilizarse, que yo a veces he explicado en mis cursos como docente en que desde organizar un fanzine para la escuela donde pongan sus publicaciones y queremos todo para que se vean, como que se objetivicen esa producción, ¿no? Que se vean desde afuera, que se vean en un pequeño fanzine para que ellos puedan ver y compartir. Porque a veces justamente o cuesta leer o no hay tiempo suficiente cuando son 30 alumnos para leer entre todos y bien, porque cuesta todo mantener la atención, pero ya hay como medios y quizás eso de animarse a salirse un poquito y ver que la producción puede ser compartida, y es justamente eso, que con el otro, como recién lo mencionaba Tulio, era la idea de saber que es a partir del otro. No, porque a veces caemos justamente en la idea de cómo a veces un alumno no logró, o sea, no logró esto que vos comentabas de trabajar con la familia. Pero claro, tendemos a categorizar, no es que no le ocurrió nada, porque lo vemos individualmente, pero le ocurrió porque vos le propusiste, porque quizá, bueno, no fue la expectativa, pero generó algo en el chico para que pudiera explayar y sacarlo afuera, como lo mencioné antes. Entonces ya eso es un empoderamiento. Y creo que a la larga, al final, y esa es una pregunta para ustedes, ¿no les pasa que de pronto, póngale que no se acuerda de las actividades que hiciste, pero esos alumnos que de pronto comienzan a sentir la transformación, te hablan de otra manera, te llegan de otra manera. Quizá ese alumno que no hablaba tanto, o que de pronto te miraba así, ya después cambia con el cuerpo, porque justamente la acción es corporal, es visual, creo que a veces pasa que a la larga vuelve en algún punto eso. Son despertadores. Claro, Son despertadores. Bueno, hay que ir al café.